¿Cómo estamos? Hola, Johan. Es vuestra última clase esta semana, ¿no? O sea, ya os habéis tenido todas las presentaciones, ¿no? Qué bien. ¿Y os va gustando el máster? ¿Estáis motivados? Muy bien. Pues espero no estropearlo. Vale, es que tenía mucha luz y me quemaba la cámara. A ver si ahora- Os saludo. Entonces, pues vamos a por la última presentación de esta semana. Esta asignatura, la verdad, es que es Es más dura que otras en cuanto a contenido se refiere, pero yo creo que al final entre todos la hacemos bastante fácil, ¿vale? Para mí es muy útil y me gusta bastante. Entonces voy a presentar un poquito la asignatura y ya nos ponemos manos a la obra, si os parece bien. Un segundo. Voy a ir compartiendo cosas, a ver. Mm, mm, mm. Venga, pues a ver a quién tengo. Mi objetivo, claro, como siempre, es aprenderme vuestros nombres. A ver, tengo a Elba, Maritza, tengo a Franklin, José, a Harold, Andrés, a Jair, Antonio, a John Edison, a Johan Sebastián, a Livia Inés, a Mauro Darío y a Nelcy Patricia. Vale. ¿Hay alguien que ya haya cursado la asignatura? No, señora, buenos días. Hola, buenas. Vale, pues buen día. Pues os presento la asignatura, ¿ok? ¿Qué vamos a ver en esta asignatura? El modelo 4P ya os lo han presentado todos los compañeros, entonces no hay ninguna novedad. Sigue el modelo 4P como todas las otras asignaturas, ¿vale? Mm, entonces, ¿qué vamos a ver a lo largo de la asignatura? Bueno, pues la estructura es como en todas vuestras asignaturas porque va a ser todo igual. Vamos a tener tres actividades, vamos a tener estas sesiones presenciales virtuales, vamos a tener pues, un material disponible en el aula y lecciones magistrales que vamos a ir grabando, ¿no? O sea, además de las que yo doy, luego hay otras que están en el campus disponible, que las suele grabar mi compañero Luis, que es profesor de otros grupos y es el coordinador de asignatura. Entonces, pues cuando yo o sea, a veces os diré, chicos, a mí esta me parece bastante interesante verla tal. O sea, yo quiero que tengáis claro que yo tengo claro que yo tengo distintos perfiles de estudiantes. O sea, yo sé que tengo alumnos
de este máster, vosotros, que pues en una coyuntura pues ahora mismo no estáis trabajando, os estáis formando, acabáis de egresaros del grado, lo que sea, ¿no? Luego también sé que tengo estudiantes que son mi mayoría, que son estudiantes que pues tienen una familia, tienen un trabajo, allí son las 5 de la mañana, las 4. Entonces, yo sé todos mis estudiantes. Entonces, cuando algo sea obligatorio consultar de cara a examen o así, os haré hincapié en esto. Lo tenéis que mirar porque esto es sensible a examen. Pero si no, siempre os haré mis recomendaciones en base a lo que yo creo que puede ser más interesante o menos. También haré muchas recomendaciones de cara a vuestro trabajo final de máster. Y me diréis, Mar, es la primera semana, por cierto, me llamo Mar para todos. Entonces, me diréis, Mar, es la primera semana, porque ya nos hablas del trabajo final de máster, que no acabamos de empezar. Pues porque es algo que luego os veo un poco perdidos, yo soy tutora de algunos, yo os veo un poco perdidos. También me ha pasado como estudiante estar algo perdida. Entonces, intento desde mi rol ayudaros un poco. Entonces, a veces os diré, guardaos esto que me resulta interesante de cara a vuestro trabajo final de máster. Vale. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué contenidos vamos a ver en esta asignatura en concreto? Vamos a hacer un primer tema que va a ser con el que empecemos ya mismo, que es ¿qué debe saber un profesor para ser buen profesor? ¿Vale? Esto es como Mar, pues si es profesor de matemáticas deberá saber matemáticas. Bueno, lo voy a matizar. Sí, tiene que saber matemáticas, es obvio, pero ahí no está el problema. Entonces vamos a hacer bastante hincapié en cuál es el conocimiento que debe tener un profesor para la enseñanza y vamos a ver algunos modelos que hay en torno a esto. Vale. Luego, en el segundo tema, veremos, lo primero vamos a intentar poner como una frontera un poco difusa entre qué consideramos pensamiento matemático elemental y avanzado. ¿Vale? Vamos a ver que no hay una frontera clara entre esto es elemental y esto es avanzado, pero sí que os voy a despertar la intuición y os voy a arrojar un poco de luz en esto. Luego, una vez que ya tengamos más o menos claro a qué podemos considerar avanzado, vamos a ver algunos modelos teóricos para cómo abordar estos conceptos barra competencias, tipos de pensamiento más avanzados. Vale, y esto será muy, muy importante de cara al examen. Vale, todo es muy importante, pero el tema uno y 2 son como los modelos base en torno que vamos a aplicar a los temas 5 6 7 y 8 que son más bien contenido. Es decir, aplicaremos siempre como un modelo el tema uno o 2 a el tema 5 6 7 u 8. Es decir, aplicaremos un modelo del tema uno al concepto de función, al concepto de límite, al concepto de derivada o al concepto de infinito, e igual con el 2. ¿Vale? Entonces son temas muy importantes. Luego veremos algunas nociones históricas del análisis matemático. Todos sabemos la típica frase del que no conoce su historia está condenado a repetirla y cosas así. Pues vamos a ver qué ventajas han observado los pedagogos y didactas en cuanto a conocer la historia matemática. Es, si algo costó en el pasado, en el presente a tus alumnos también le va a costar, ¿vale? Cómo se averiguaron las cosas en el pasado nos da idea de cómo se deben averiguar en el presente, es decir, una temporalización. Y si llevamos miles de años de matemáticas, pues mira si tendrás recursos en el pasado para utilizar en el presente. Lo veremos mejor y más detenidamente. Y también os diré cómo os puede caer eso en el examen. Em, Un tema súper importante, el cuarto, dificultades en el aprendizaje del análisis matemático. Veremos más o menos qué gestión debemos hacer en el aula del error cuando un estudiante se equivoca o cuando nosotros mismos nos equivocamos.
También veremos la diferencia entre algunas palabras que actualmente solemos utilizar como sinónimos y no lo son, como dificultad de aprendizaje, obstáculo de aprendizaje. Veremos que suelen ir de la mano, pero no son exactamente lo mismo. Y también diferenciaremos entre dificultades de contenido, dificultades de por la enseñanza y dificultades del estudiante porque pueda padecer alguna enfermedad tipo discalculia, dislexia, etc. Entonces, también haremos hincapié en las dificultades emocionales, en la ansiedad matemática y en un mal autoconcepto de nosotros mismos en cuanto a las matemáticas o cualquier otra cosa. Para, como docentes, saber abordar cuando una dificultad sea emocional, no intentar tú. Muchas veces vemos que el estudiante no comprende algo y pensamos que el problema es nuestra forma de explicarlo o exponerlo o los ejemplos que estamos eligiendo. Y lo que pasa es una dificultad emocional en el estudiante. Soy muy de frasecitas y hay una frase que me encanta que dice que el profesor no puede aparecer hasta que el estudiante no esté preparado. Entonces, una de nuestras mayores labores o desafíos como docentes es preparar al estudiante. Si el estudiante no quiere, da igual cómo tú lo hagas, que no va a entrar. Da igual cuánto te esfuerces en explicarlo. Si el estudiante no quiere, tú ahí no entras. Veremos todo eso en el tema 4. En el tema 5 ya vamos a ir a por contenido. Vamos a abordar la función. Al principio veremos en el sistema educativo español, porque este máster se hace, es español, pues qué se debe ver en cada nivel. En primero la ESO, segundo la ESO, tercero la ESO. Em, una vez que hayamos visto cómo se debe afrontar la función en los distintos niveles, o sea, qué contenidos se deben ver, que nos sirve un poco como guía, vamos a ver las principales dificultades asociadas al concepto de función y más o menos cómo abordarlas. Igual haremos para el límite, veremos la definición formal de límite que todos conocemos de las desigualdades, etcétera, etcétera, epsilon, delta, tal. Luego veremos definiciones un poco más intuitivas, también las dificultades asociadas a todo esto y un poco cómo abordarlas. Idem para la derivada e idem para el infinito, ¿vale? Pues esto es básicamente la asignatura. ¿Vamos cómodos de momento? Perfecto, perfecto. Vale. Em, como el examen es eminentemente práctico, em, haremos todo lo más práctico posible. Em, veréis que os voy a hablar bastante del examen. ¿Por qué? Gracias, chicos. Os voy a hablar bastante del examen porque para mí lo más importante es que aprendáis a lo largo de esta asignatura porque además creo que es una asignatura súper valiosa. Creo que si entendemos bien los conceptos de esta asignatura y los aplicamos en nuestra práctica docente, creo que, en serio, no porque sea mi asignatura, porque para nada doy otras asignaturas de las que no digo esto. Creo que podemos ver bastantes resultados en nuestra mejora en la práctica docente. Y doy muchísimas asignaturas en las que no diría esto. El punto es que yo quiero que aprendáis porque por eso soy docente. Pero no puedo olvidar que al final es un máster certificador que te puede dar puntos para una oposición, que te puede dar puntos para lo que sea, y que tú al final de todo esto vas a tener que hacer un examen. Entonces, mi principal foco está en que aprendas, pero nunca voy a olvidar que te tienes que certificar. Entonces voy a llevar como las dos cosas en paralelo
os diré muchas cosas, tal, que para mí son importantes que sepáis, y luego jugaré a lo que yo llamo jugar al juego de enseñarte a certificarte, ¿vale? Hay un examen que tienes que pasar y yo te quiero preparar al 3000 para que tú no solo apruebes el examen, sino que saques muy buena nota, ¿vale? Entonces van a ser dos cosas que yo siempre lleve en paralelo. Voy a jugar al juego del examen, yo lo llamo así, es una parte del juego, lo llamo juego porque no estoy muy de acuerdo con estas certificaciones, ¿no? Pero es parte. O sea, ¿cómo podemos valorar si lo habéis hecho? Porque las actividades es muy competencial, pero al final, ¿cómo puedo saber que las has hecho tú, ¿no? Entonces, bueno, y ese examen que tenéis que preparar y yo te voy a preparar lo mejor posible. Bueno, pues ya os he resumido los contenidos. ¿Cómo va a ser la evaluación? Pues tenéis 3 actividades que tenéis que realizar. Tenéis las puntuaciones actualizadas en el campus porque ahora las han hecho sobre 14 puntos. Lo máximo que podéis sacar por actividades es 10, entonces evidentemente si haces todo, pues solo tendrás un 10. Entonces algunos alumnos deciden dejar atrás algunas cosas. Está ok, si ya tienes el 10 y te vale, está ok. Pero no podemos olvidar que la evaluación continua y estas actividades son solo ejemplo de lo que tú vas a examinarte. Es decir, estas actividades son actividades tipo lo que te va a entrar luego en el examen. Entonces, si tienes la oportunidad de que el profesor, si las entregas en plazo y forma, te las corrija, pues ya las llevas garantizadas bien o corregidas para el examen, ¿vale? Por ejemplo, la primera actividad que os proponemos es cómo analizar con una teoría que no vamos a ver hasta el tema 2, por eso aún no la voy a lanzar, eh, las funciones. Pues vale, cómo analizar con esa teoría que se llama POS, que ya veremos. Las funciones es una pregunta que a vuestros compañeros de la generación anterior le ha caído en el examen y sin duda os puedo decir desde ya, aún no hemos puesto los exámenes, pero yo ya puedo apostarme la mano y no la pierdo a que aplicar esta teoría APOS a algún contenido de los temas 5, 6, 7, o sea, función límite, que acabamos de presentar, le va a caer me haya puesto en mi mano, entonces voy a ser conservadora, ¿vale? Porque es mi mano, tú, a ti te da igual, pero a mí no, porque es mi mano. Pues te aseguro que sin haber puesto los exámenes y los ponemos entre muchos compañeros, estoy adivinando hasta lo que ellos van a poner. Le va a caer sin duda al 70% de la clase, ¿vale? Y son hasta G versiones vuestros exámenes, ¿vale? O sea, va a haber G modelos distintos cuando os examinéis. Y yo os estoy diciendo que hasta seguro, 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 le sale la teoría APOS al 60%. Y es porque me estoy jugando una mano. Si no, diría un porcentaje más alto. Es porque aún no están puestos y me estoy jugando mi mano. O sea, te quiero decir, entonces, si tienes la oportunidad de hacer esa actividad y que el profesor te la corrija, hazla, ¿no? En plazo y forma. Si no lo hacéis ni en plazo ni en forma, el profesor no corrige esa actividad, ¿vale? Entonces no vale que no la hice en su momento, pero luego quiero que el profesor me la corrija. No, los profesores también tenemos nuestra propia vida. No, es que son pautas de dirección, no las podemos corregir fuera de plazo. Y en estas universidades todo es súper encorsetado. El docente no tiene libertad de movimiento para que todos hagamos lo mismo. Vale, entonces, una segunda actividad consistirá en identificar dificultades en el aprendizaje del análisis eh, para algunos contenidos del análisis, ya lo veremos. Entonces, esto también es súper importante porque tu examen serán 2 preguntas prácticas de 5 puntos y ya te puedo asegurar que en las 2 preguntas habrá un apartado y esto es con una tasa del 100%. ¿Vale? En las 2 preguntas habrá un apartado que será identifica dificultades, ¿vale? No será la pregunta en sí, pero uno de los apartados
una de las cuestiones de glose de esa pregunta será identificar las dificultades, ¿vale? Entonces, es que te lo van a preguntar en las dos preguntas de tu examen. O sea, mínimo 2, 3 puntos va a ser eso, minimísimo. Y luego actividad 3, aplicaciones de las matemáticas en el diseño, o sea, esa aplicación en concreto os preguntamos aplicaciones de las derivadas. ¿Qué ocurre? Este trabajo, o sea, esta asignatura, perdón, como todas las demás, está involucrada en el proyecto. ¿Y cuál es vuestro proyecto? El paseo matemático. Entonces se os pide aplicaciones de las derivadas en ese contexto del proyecto del paseo matemático. Ya llegaremos y ya os lo diremos. Por otro lado, hay otras cosas que puntúan, como los test de autoevaluación de cada asignatura y la asistencia a las clases en directo. Esta no vale porque es la presentación. No cuentan ni las de presentación ni las de repaso. Haremos 3 clases de repaso, como en todas las asignaturas, y de 1 hora de duración, y una clase de preparación de examen, que haré siempre al final de curso, porque ya habréis estudiado algo y os será mucho más útil. Compartiré un modelo, algunas otras preguntas para que vayáis muy bien preparados. Igual, las 3 clases de repaso pongo mucho el foco en el examen. Ya os pregunto, os enseño cómo son las preguntas del examen y repasamos teniendo presente el examen, ¿vale? Em, pues el examen presencial, la evaluación continua es un 40% y el examen presencial es un 60%. Lo haréis online o presencial según tú elijas. Son 2 preguntas de aplicación 100% práctica, pero tienes que saber los modelos porque es aplica un modelo. O sea que si no te has estudiado todas las clases, no lo vas a sacar con tu cultura general, ¿vale? Tiene que transparentarse que has estudiado en tu examen, ¿vale? Mm, He de decir que antiguamente el examen tenía una parte teórica que era un test de 2 puntos y 2 preguntas cortas de 1 punto cada una. Y luego el resto de puntos, que eran un test de 2 puntos, tal, eran 6 puntos en 2 preguntas prácticas, ¿vale? Pues antiguamente, contra todo pronóstico, el índice de suspensos era menor. Desde que es tan práctico, os confiáis como que no hay que estudiar y esta última convocatoria la tasa de suspensos ha sido más alta. Esto significa, ¿vale? Que antes no suspendía casi nadie, solo suspendía pues alguien que copiaba, cosas así. Y a lo mejor en la última convocatoria he tenido como 200 exámenes yo, o sea, 200 estudiantes yo, y de esos 200, porque doy a varios grupos, habrán suspendido 7. O sea, la tasa es muy baja, porque pensad que siempre esos 7 suele ser gente que no prepara la asignatura, pues porque te motivas, te vienes arriba, te matriculas del máster y luego la vida te atropella, todos sabemos lo que es eso, ¿no? Entonces no le puedes dedicar el tiempo que pensabas que le ibas a poder dedicar, o sea, pero bueno, antes me suspendía como mucho uno porque copiaba o ajuntaba mal el examen, tal, y ahora sí estoy teniendo una tasa de suspensos un poco más alta. ¿Vale? Entonces, ahí lo dejo para que seamos conocedores. Bien todo, o sea, te digo una cosa, si sigues la asignatura, vas siguiendo las clases, ya sea en directo o en diferido, haces tus actividades, por lo general, ese estudiante que hace eso está del 8 para arriba en el final, o sea, su nota final está del 8 para arriba, más bien para arriba, ¿vale? El estudiante que hace lo justo, que tampoco es sacan muy buenas notas, es lo normal, ¿vale? ¿Estamos ok? Ok, profe. Ok. ¿Alguna duda? No, no, todo muy, muy claro, profesora. Gracias, chicos. Os voy a decir algo. Yo soy profesora a tiempo parcial en UNIR. Yo trabajo en 6 unis, además de en UNIR, en 5 otras universidades. Entonces, yo estoy contratada unas horas por UNIR
y son estas horas. Entonces, voy a dar siempre las clases como en este horario, a lo mejor un par de horas más tarde o así, pero no me puedo mover más porque no trabajo en esas horas en unir. Alguna vez, quizás rara vez, intente organizarme pero no será lo habitual. Y por otro lado, es que cuando yo muevo el horario, os soléis quejar porque estáis trabajando vosotros. Cuando yo lo puedo poner en otro horario, en ese horario vosotros trabajáis. Entonces, soy súper consciente y os admiro muchísimo porque, por lo general, en vuestro país son horas de morirse ahora mismo. Pero si no, o estáis trabajando vosotros o yo estoy durmiendo, ¿vale? Y además es que al ser profesora parcial en UNIR no tengo mucha horquilla porque no, porque yo estoy en otro trabajo donde tengo que responder, ¿vale? No es que esté tomando el sol en la playa, que me encantaría. Bueno, tenéis en el campus, como en todas las demás asignaturas, la fecha límite de entrega de las actividades. Da igual lo que te pase. Es decir, tenéis tanto tiempo para entregar una actividad que si el último día se te ha roto el ordenador, unir no te compra la excusa. Entonces, yo no puedo corregirte nada fuera de plazo porque me riñen desde unir porque mis compañeros no lo hacen. Entonces, si te pasa cualquier cosa, tienes que hablar con tu tutor académico. Que tu tutor académico lo eleve, no a mí, lo eleve a coordinación porque yo no puedo tomar esa decisión. Y que coordinación intervenga. Ya te digo que por lo general no acepta motivos, salvo que sea algo que una enfermedad que te tiene todo el cuatrimestre en mal y tienes que haberlo elevado desde el principio. Es decir, si tú ya sabes que te está pasando esto, lo elevas, no te esperas a haber vencido los plazos de las actividades, ¿vale? Entonces, si te pasa alguna coyuntura, elévalo a tu tutor, que tu tutor lo eleve a coordinación y se lo transmitan a los profesores para que estén pendientes de tu causística. Pero si no, tarde y tal, ya te digo que no se te acepta. No yo, es que me lo dicen desde coordinación y donde hay patrón no manda marinero porque es para que todos los profesores sigamos las mismas pautas y no haya con este alumno una ventaja que no se tuvo con otro, ¿vale? Se lo dejamos a discreción del profesor, siempre estará el profesor que es más bueno, yo soy pardilla, a mí me da igual, ¿sabes? Entonces yo te digo que sí, otro profesor dice que no y al final. Entonces, si ya sabes que te va a pasar algo, elévalo lo antes posible y que no os pase nada. Todos queremos estar bien y sacar el máster. Luego tenéis vuestro test de autoevaluación cuando cierra cada asignatura y ya estaría, ¿vale? Entráis al campus con vuestras credenciales que os han facilitado, tal, como siempre. Y bueno, pues sabéis que el modelo 4P, que es el que sigue este máster desde hace 2 años, está basado en problemas. Así que yo intentaré que hagamos bastante problemas durante la clase. Me gusta mucho. Yo soy, me presento, ahora quiero conoceros a vosotros también. Yo soy profesora de ingeniería aeronáutica, esa es mi profesión normalmente, pero desde hace muchos, muchos, muchos años ya, más de 10, también soy profesora de didáctica porque hace muchos años cuando empecé con mis clases de ingeniería aeronáutica, me di cuenta de lo que os comentaba. Muchas veces intentaba como docente subsanar dificultades desde explicarlo con otra manera, otros ejemplos, otros contraejemplos, otras actividades, otras definiciones, etcétera, etcétera, hasta que me di cuenta que solía ser un problema emocional o de mal autoconcepto del estudiante. Entonces, quise mejorar mi didáctica hace mucho tiempo. Me gustó tanto y quise trasladar esto al resto de los docentes. Entonces ya llevo muchos años dando clases de didáctica o similar. Entonces, os cuento todo esto porque para mí es muy, o sea, yo valoro muchísimo porque sobre todo, ahora me diréis de dónde sois, pero sobre todo en Centroamérica y Sudamérica, estáis muy concienciados con la didáctica. Aquí en España siempre hemos ido un poco, hemos puesto un poco menos el foco ahí. Ahora empieza a haber cada vez
más matriculados en este máster de origen España. Pero cuando yo empecé a dar este máster, hace ya, no sé si sois mi decimoquinta generación o decimosexta, lo tendría que calcular. Eh, yo llevo 15, 16 generaciones ya de este máster de didáctica en las matemáticas, pues, o más, ¿vale? Pues no tenía alumnos españoles. Eran Colombia, Ecuador y poco más, ¿eh? Entonces, en eso os admiro muchísimo, nos lleváis mucha ventaja. Em, vale, pues creo que os he dicho todo. De ChatGPT, DeepSeek e inteligencias artificiales voy a ir hablando en las clases. Yo no soy nada fan, como os decía, de la enseñanza tradicional, me preocupa mucho la didáctica, entonces no soy nada de enseñanza tradicional y este formato de clases online tiene mucho de innovador por lo del online, que ya veremos que eso no es innovador, no es realmente una innovación, es solo tecnología. Pero no puedo hacer mucho más aquí porque normalmente os conectáis poquitos, etcétera. Pero sí que me gustaría no ser youtuber, no estar, sentirme sola, porque vosotros sois docentes muchos, todos tenéis un bagaje, aunque sea como alumno, y tenéis muchísimo que aportar. Entonces creo que entre todos podemos construir algo muy bonito. Ahora os voy a preguntar si me queréis contestar, sea hablando o por el chat. Me gustaría saber de vosotros lo que yo voy a contestar ahora mismo de mí misma, ¿vale? Me gustaría saber vuestro nombre, lo tengo en el chat, de dónde sois. Yo soy de España, de una ciudad en el sur que se llama Murcia, pero trabajo en Madrid, la capital. Em, Me gustaría saber de vosotros si estáis en activo como docentes y cuánto tiempo lleváis, a qué nivel dais clase, como no se corresponde con el de España, si me decís a qué edad es mejor que a qué nivel. Es decir, pues soy profesor de matemáticas y doy clase a niños de 13 años, ¿vale? Pues no, ahora no estoy en activo, estoy estudiando, ¿vale? Lo que sea tu situación. Entonces, ¿de dónde sois? Si estáis en activo o no, y si estáis en activo, pues a quién le dais clase y de qué, ¿vale? Me gustaría saber eso de vosotros. Buenos Buenos días días, para profesor. todos. ¿Vale? Uno de los dos primeros, por ejemplo, no sé, que no sé quién habló, creo que Franklin y Jair. Pues Franklin, tú, Franklin, José. Buenos días, profe Mar. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Franklin José Vitola Marchena. Soy de Colombia, departamento de Córdoba. Actualmente trabajo en un colegio en zona rural al sur del departamento de Córdoba, San José de Uré. Muy bien. Estoy ejerciendo ya hace 8 años con grados desde sexto a 11 este año. Anteriormente trabajaba desde sexto a noveno. Pero eso qué edades son, para que yo me entere. Perdón. Sí, No, no, sí. Entre 12 y 17 años. genial. Vale, muy Como le bien. digo, son estudiantes de zona rural, eh, con dificultades, tanto apoyo de los padres de familia, porque en realidad los padres de familia en estas zonas eh, no son leídos. Ya, Pocos han terminado sus estudios. comprendo, sí.
Entonces el apoyo escolar familiar, pues es el que pueden, ¿no? O sea, entre ninguno y ninguno. Sí, para mí es un reto porque ya yo estoy trabajando este año con los grados superiores. Acá en el caso de la ESO, bachillerato, que son los grados superiores como de 17 y 18 años. Vale, pues qué interesante. Bueno, nos irás contando más durante las clases, si te parece, para que vayamos, o sea, cuando hagamos actividades, nosotros siempre vamos a poner un contexto, ¿vale? A veces elegiremos un contexto más urbano, un contexto más rural, porque veremos que Vygotsky y Piaget, los padres del constructivismo, dicen que nos relacionamos, aprendemos a través de relacionarnos con nuestro entorno, ¿no? Entonces, va a ser bastante importante el entorno. Lo veremos desde el principio, entonces pues siempre te pediré que nos cuentes, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias, Franklin. A ver, dice Elba, dice Maritza. Mi nombre es Maritza Rincón, soy de Boyacá, Colombia, pero trabajo en Mani, Casanare. Trabajo con estudiantes entre 13 y 18 de noveno a 11. Vale, muy bien. Barréis edades, mucha horquilla, yo también, qué bueno. Vale, pues esto es lo que os venía a decir. Llevamos dos presentaciones, llevamos dos profesores con un bagaje que es que entre todos aportamos mucho valor. Entonces, para mí es importante que pues siempre estéis contando, o sea, aportando valor desde vuestra experiencia. Veremos que entre los múltiples conocimientos que debe tener un profesor, hay uno que es la se llama, en didáctica, se le llama como de contingencia, ¿vale? Ese conocimiento de contingencia solo lo da la experiencia. Entonces, claro, tu experiencia es la que es. Si eres nuevo, imagínate, pues tienes poca experiencia, ¿qué le vamos a hacer? Ya la tendrás. Eso es bueno, que eres joven y aún no estás quemado de trabajar. Pero muchas veces, o sea, como quemarse en primera persona no hay nada. Pero tú no te tienes que no tirar por la ventana para saber que no te debes tirar por la ventana, ¿no? Es decir, hay cosas que tampoco hace falta experimentar para saber que no debes hacer. Entonces yo muchas veces, cuando me falta experiencia en algo, pues recurro al que sí la tiene. Entonces aquí podemos nutrirnos mucho y no solo tener nuestra experiencia, sino también aprender de la experiencia de terceros. No es lo mismo como quemarte, pero tú no te tiras por la ventana por la experiencia de otros que sí se tiraron, ¿verdad? Livia Inés dice, mi nombre es Livia Inés, soy de Colombia, vivo en ciudad de Duitama, departamento Boyacá, docente activo de básica primaria, con estudiantes de 6 a 10 añitos. ¡Qué guay! ¿Ves? Pues Livia Inés nos va a aportar otra información, conocimiento muy importante, porque o sea, todos los docentes a mí me llegan ya en la universidad, cuando ya han pasado por ustedes, ¿no? Entonces, entre todos somos eslabones de una cadena y entre todos debemos ayudarnos. Nosotros podemos avisar a Lidia e Inés de que deben fortalecer para mandarnos mejor los estudiantes. Ella nos debe decir, ella nos puede enseñar cómo ellos han construido lo que saben. Entre todos hacemos perfecta la cadena si nos ayudamos, ¿vale? Buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Nelcy Patricia Rincón Saavedra. Soy de Colombia, Boyacá. Pues actualmente no ejerzo, pero pues tengo un añito de experiencia en todos los grados. O sea, en ese año le dicté a varios grados de sexto a 11, de más o menos de 11 a 17, 18 años. Y actualmente pues a veces dicto clases particulares. Muy bien. Bueno, en las clases particulares también dan no ya dinero, sino muchísima experiencia, porque por lo general el estudiante que va a clases particulares necesita un apoyo más extraordinario que el que no necesita esas clases de apoyo, ¿no? Entonces siempre suelen ser idiosincrasias personales bastante, o sea, que curten. Yo toda mi vida he dado muchísimas clases particulares y es lo que yo creo que me ha mejorado como docente. No quiere decir que me haya hecho un buen docente, quiere decir que me ha mejorado. Gracias. John Edinson dice, mi nombre es John Perdomo, soy de Colombia, docente de matemáticas, ejerciendo desde hace 8 años en estudiantes de primaria y secundaria, de 8 a 11 y de 11 a 17. O sea, que de 8 a 17, vaya.
actualmente con bachillerato. Muy bien. Tenemos por eso de todas las edades, ¿eh? Eh, venga, ¿quién más se presenta? Buenos días, mi nombre es Jair Buenas. Jiménez, soy Sí. licenciado en Matemáticas y Física. Estoy también en un colegio de Antioquia, soy de Colombia, La Ceja, Antioquia. Estoy en un colegio de acá del Retiro, rural, en edades de 11 a 18 años. También enseño nocturna a adultos. Eh, ya llevo 8 años de experiencia con la educación. ¿Qué más les cuento? Trabajo con física también en 10 y 11. Pues muy bien, porque eso nos va a ayudar a tener conocimiento transversal. Otro de los conocimientos que vamos a ver que tiene que tener el profesor para ser un buen profesor se llama conexión. ¿Cómo conectamos los conceptos? ¿Vale? Entonces, tú nos puedes aportar esa conexión. Pues muy bien, Jair, ¿no? Habéis visto, chicos, cosas que no sabía y ya sé. Que sois de Colombia, como bien sospechaba. Hola, buen día, dice Alexander. Mi nombre es Alexander, soy de Uruguay. Venga, alguien distinto. Vivo en la ciudad colonia valdense. Trabajo con edades variadas porque tengo cursos de noveno, 15 años, pero también trabajo en un programa de exploración pedagógica llamado Áreas Pedagógicas con estudiantes de 15 a 18 y en el turno nocturno con adultos. Ahora sí que sí tenemos todas las edades. Hola, Hola. soy Carlos Andrés Caicedo, soy de Colombia, vivo en Turbo, Antioquia, la parte costera de Antioquia. Este, imparto matemática hace más de 8 años, sexto, séptimo y octavo, parte rural, niños de 11 a 13 años, carencias, dificultades y demás, desde los padres hasta ellos, y haciendo esta bonita labor para que al menos puedan capacitarse para la vida. Pues sí, Gracias. muy bonito, Carlos Andrés, la verdad. Pues a ver si conseguimos que se capaciten para la vida. Venga, Harry, ¿te animas? Buenos días, mi nombre es Harry Chacón, soy de Bogotá, Colombia. En el colegio que yo trabajo, ahorita estamos implementando hace 3 años un proyecto que se llama Innovación. En sí consiste, tengo alumnos de todas las edades, no de todas, sino más un promedio de 12 a 17 años. Acá trabajamos según el ritmo de aprendizaje del estudiante, no es por grados, que el grado sexto, el grado séptimo, el grado octavo, no. Es un tipo de guías que se hacen como le dije, según el ritmo de aprendizaje. Si el niño de 16 años, ejemplo, no ha pasado fraccionarios, pues va a tener que la guía número 10. Pero el niño de 12 años ya está viendo integrales, pues la puede ir tomando la guía número 22. Es según Ujú. el ritmo de aprendizaje lo que estamos trabajando aquí. Qué interesante, ¿verdad, chicos? ¿Que os parece interesante lo que nos cuenta? Me parece súper interesante. Muy bien, me parece genial, porque en mi época, cuando pues ibas a un ritmo de aprendizaje distinto, te pasaban de curso y eso a mí, por ejemplo, me generó bastante aislamiento, me parecía una medida fatal. Entonces creo que es un muy buen sistema, la verdad. Vale, ¿alguien más se me presenta? Nelsi, Mauro. Hola, Yo buen ya día. me presenté. Ah, perdón. Nelsi. Bueno, me da igual. Mauro, ya que estabas, dispara. Bueno, buen día. Bueno, buen día aquí, ¿no? Soy Mauro de Argentina, soy ingeniero civil, no en ejercicio. Me dedico a la docencia ya aproximadamente hace 10 años. Di mucho tiempo clases en escuelas técnicas, creo que allí se llaman industriales, o por lo menos alguien ayer de Colombia mencionó como industriales. Ujú. En materias básicas, o sea, lo que sería matemática y física, y en otras materias que ya son aplicadas a distintas orientaciones
De la de ingeniería. la técnica, claro. Y actualmente soy profesor universitario, profesor auxiliar de Física 1, que trabajo con chicos de 18 y algunos años más, 20, 22 años. Muy Es bien. un gusto estar en esta clase. Gracias. Igualmente. Bueno, pues ya tenemos más países y ya tenemos sí o sí todas las edades. Bueno, nos faltan hasta 6, pero tenemos desde los 6 para arriba lo cubrimos todo. Qué bien. Venga, Nelcy, ¿te animas? Buenos días, ya me presenté. Ah, vale, perdón, es verdad, es que como eres Patricia se me ha olvidado, es verdad. Pues entonces estamos todos ya, ¿no? Creo. ¿O quién falta? Falto yo. Ah, vale, perdona, es verdad. Buenos días, aquí pues, en Colombia son días. Mi nombre es Harold Jiménez, soy ingeniero aeronáutico. Mira, Eh, Señora, pues ahí coincidimos, vale. soy ingeniero aeronáutico. eh, Vivo aquí en la ciudad de Bogotá. Imparto clases en Chía, Cundinamarca. Doy grados octavos, novenos y físicas en décimo. Tengo muchachos desde los 11 años hasta los 17 y adicional a eso doy clases en la nocturna y tengo gente en la nocturna de más o menos 16 años hasta los 62 años. Pues sí, que lo Eh, barremos a todos. en la nocturna doy informática, física y matemáticas. Muy bien, ¿Listo? Eso es toda muy mi bien. presentación. Gracias. Bueno, está muy bien. Vale, chicos, entonces comprendéis cuando os digo que quiero que intervengáis en las clases porque evidentemente entre todos tenemos una potencia. O sea, si nos contamos a base de solo de experiencia, hay mucho, mucho, mucho conocimiento. Es decir, cuando este máster termina, os lo prometo que a mí me suele dar bastante pena. Bueno, me da pena en todos mis alumnos, pero es porque se generan a veces unas conversaciones acá en clase de un potencial. Hay una actividad que se os mandará, que es un foro, y si lo hacéis bien ese foro, construís sobremanera conocimiento. Vale, pues ya hasta aquí la presentación. Vamos a empezar con el tema nuevo. Un placer conoceros a todos. Voy a poner todo mi interés en conoceros, es decir, de los alumnos que podáis asistir en directo a clases o de los que me contactéis por el foro. Intento siempre saber algo, ¿sabes? O sea, me gusta, luego hago mis deberes, me vuelvo con esta grabación. Intento, pues, eso, saber algo incluso personal, me refiero, pues he tenido esto con un alumno o tal, algo, ¿no? Me gusta conoceros, la verdad. Em, pues sigamos. Empezamos con el primer tema. ¿Estamos ready? Amo al candeleo. Vamos. Voy a intentar trasladar estas ideas lo mejor posible. Nunca me lo tomaré mal si me decís Mar. Un problema que tengo, que ya habréis visto, pero por lo general es mucho peor, es que soy demasiado motivada y cuando me meto en mi mundo motivado, hablo muy deprisa. A eso se junta que de la ciudad que yo soy, en el sur, hablamos muy mal. Toda España se ríe de lo mal que vocalizamos. Entonces, hablando rápido y siendo de Murcia, muchas veces no os enteráis de nada, pero no me lo tomo mal si me decís, Mar, déjate el murciano, que no te entendemos, ¿vale? Con toda la confianza. Os comparto el documento. Los iré subiendo al campus.
Os leo. Eh, ¿Veis mi documento, verdad? No, señora. Vale, pues por eso pregunto. Mm, Ahora sí me dice que la estoy compartiendo. Vale. Conocimiento del profesor para la enseñanza. Os explico por qué surge este debate. Hay un momento en el que antiguamente, os estoy hablando hace mucho, a ver, hace mucho dentro de que la didáctica, no la didáctica de las matemáticas, sino la didáctica es una materia muy joven, ¿vale? Pero bueno, antes de 1990 y pico, ¿vale? Cuando se quería saber, os estoy hablando mundialmente, no, ¿vale? Cuando se quería saber si un profesor era buen profesor, ¿no? Em, pues se le solían hacer dos tipos de pruebas. Si era profesor, voy a decir, de inglés, se le hacía pues un examen de contenido de inglés para ver si sabía inglés y un profesor, perdón, y un examen de metodologías, ¿vale? Alternativas a la tradicional, manejo de aula, pero aislado, en plan, si conocía esas metodologías, etcétera. Entonces, si sacaba buenas notas en esos exámenes, se consideraba que era un buen profesor. Llegó un señor del que hablaré muchísimo, que se llama Sulman. Mar, los nombres son importantes. Se me ha puesto voy a cargar el ordenador que no, se me ha ido la luz, ¿vale? Así que le voy a enchufar una batería. Es que mi calle está en obras y me están haciendo cortes de luz todo el día, por eso estoy conectada al móvil, porque sabía que me iba a pasar. Bueno, contingencias. Vale, chicos, nunca en el examen os vamos a preguntar nombres como fin último. Si os sale un nombre en el examen es para ayudarte a ubicar una teoría o algo así, pero nunca va a ser una pregunta, no es teórico, ya lo he dicho. Siempre es aplicar modelos, ¿vale? Pero al César lo que es del César. E igualmente, tú tienes que hacer un trabajo final de máster donde tienes que citar autores. Entonces yo te voy armando tu cabeza. Este señor Schulman, allá por 1997, dice, yo quiero profesionalizar el trabajo de profesor. ¿Qué significa esto? Él quiere que el trabajo del profesor sea más reconocido, ¿vale? Porque un profesor siempre parece que nos lo llevamos al terreno del dinero, pero es que es una manera que tiene como la sociedad de reconocer algo, ¿vale? O sea, ¿por qué un profesor debe cobrar menos que un médico u otras profesiones? Al final, un profesor es el real, o sea, es menos importante la labor de un profesor sobre personas que son estudiantes que por lo general son súper vulnerables en determinadas edades, etcétera, etcétera. No, no, o sea, o sea somos los influencers de verdad del planeta. O sea, tú te puedes considerar influencer porque ganes un montón de dinero en YouTube enseñando tu ropa, pero el realmente es que es un influencer, es un docente, ¿vale? Creo que estaréis conmigo en eso. Entonces, bueno, pues este señor Schulman dijo, ¿cómo puedo conseguir que se nos reconozca mejor? Para ello, obviamente, los profesores deben ser buenos docentes, también se les debe exigir a ellos. Y dijo, ¿cómo en otras ciencias, véase medicina, véase arquitectura, cuando alguien es muy bueno, escribe artículos científicos, pero cuando un profesor, te estoy hablando de 1990, es bueno, y antes, ¿no? Lo sabe su entorno, ¿vale?
y poco más, no se pone a escribir sus buenas prácticas en un artículo científico. Te estoy hablando de 1990. Sí es cierto que en la actualidad, gracias a los medios, los canales, etcétera, sí que es mucho más habitual que un profesor que es buen profesor, mm, pues quizás tiene hasta un canal de YouTube, va a congresos, o sea, ya se le da mucha más visibilidad. Pero centraros que os estoy hablando de 1990. Entonces, Schulman dice, ¿cómo puedo saber? Porque claro, yo quiero elevar la profesión, pero para eso tengo que formar a los docentes. Pero ¿qué les tengo que enseñar? ¿Qué tiene que saber un buen profesor para ser un buen profesor? Y entonces tuvo esta idea y a mí me parece brillante. Dijo, voy a hacer esto. Y yo con mi equipo voy a seguir a los profesores que he investigado y su comunidad, su círculo, los reconoce como profesores senior, muy entregados y con muy buenos resultados. Entonces investigó, averiguó en las distintas zonas del país, etcétera. Estaba en Estados Unidos. Pues docentes que estaban muy bien reconocidos y su equipo hizo un seguimiento participante que se llama. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que ese equipo se metió en sus clases e hicieron un registro súper exhaustivo de todo lo que ocurría en sus clases, desde pues una duda que el profesor o no sabía resolver o no aprovechaba, a lo mejor le planteaban al docente una duda que el docente podía utilizar para construir una gran experiencia de aprendizaje y la dejaba pasar, ¿vale? O que se iba la luz, cualquier cosa. ¿Cuántas veces levantaban los alumnos la mano? Si charlaban, si no charlaban, cómo mandaba el profesor callar, la profesora callar. Registraba todo. Con todas esas anotaciones, grabaciones, etcétera, hacían una clasificación en distintas categorías de eventos, ¿no? Pues dudas, contingencias de se iba la luz, el profesor estaba afónico, etcétera, etcétera. Y con un trabajo de un equipo brutal, sacaban conclusiones. Por otro lado, ahí ya sabían lo que sabían los profesores senior que estaban bien reconocidos, ¿vale? Y dijo, ahora voy a seguir también al profesor Nobel que se acaba de egresar, que se acaba de licenciar, el que sabe lo justo de acabar de licenciarse. Entonces hizo ese mismo seguimiento con un profesor Nobel y dijo, en la resta está lo que yo tengo que aportar a mi profesor para que sea un buen profesor. Si resto lo que sabe el profesor experto bien reconocido, menos lo que sabe el que se acaba de licenciar, pues eso es lo que tiene que aprender este para convertirse en este. ¿Lo he transmitido? Sí, todo bien. Por ahora. Gracias. Entonces, con ese estudio tan exhaustivo que hizo ese pedazo de equipo de Schulman, identificó lo que él llamó el conocimiento base y eh, no lo hizo para ninguna ciencia en concreto, no lo hizo para las matemáticas o para el inglés lo hizo para todas las ciencias abiertas. Entonces, luego, otros autores, como son Boltzmann y Phelps o Rowland Twight y Huxtep, ¿qué hicieron? Llevaron esas ideas de Schulman a las matemáticas y crearon modelos que veremos en la siguiente clase. Os voy a sentar las bases. Vale, entonces Schulman, con ese estudio que hizo, esa investigación de campo participante, ¿vale? Es una investigación de campo porque no se dedicó a revisar documentos, sino que hizo investigación en el terreno, se fue a las aulas e investigó. Vale, pues identificó cuál era el conocimiento base, que ahora os lo voy a transmitir. Pero no solo eso, dijo,
Este conocimiento base no se adquiere una vez en la vida, sino que hay que mantenerlo. Y para eso hay que actualizarlo. Para eso también identifico cuáles eran las fuentes del conocimiento base, dónde tenías que recurrir para formarte. Estamos en 1997, no te va a decir recurre a un curso MOOC abierto, ¿vale? Estamos en 1997, pero tenemos que actualizarnos, ¿vale? Y luego dijo cómo son los procesos de razonamiento y acción pedagógica óptimos para que el profesor sea un buen docente. Ahí es donde os indicaré que es donde realmente nosotros aportamos valor. Él lo resumió en un proceso de comprensión profunda, transformación, que es lo que se llama transposición didáctica, que es donde el docente transforma el contenido en objeto a ser enseñado. Luego recoges información de actividades, etcétera, etcétera. Reflexionas sobre el feedback, la retroalimentación de tu alumnado en cuanto a, pues, han conseguido los objetivos que te marcaste, tal, 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 y vuelves a hacer una nueva comprensión del concepto. Cuando llevamos muchos años, o sea, si tú ahora me dijeras, Mar, ¿tú consideras que entiendes, que comprendes el infinito? Hace poco desafié a mis estudiantes de otro máster, pero también de máster de profesorado, con esto. Les pregunté si ellos creían que comprendían el infinito y me dijeron, sí, perfectamente. O sea, algunos no, pero el 90% de la clase, no exagero, me dijo que sí. Entonces les hice preguntas sobre el infinito y me dijeron, sí, venga, Mar, sí, sí, dale, dale. No supieron responder. ¿Eso significa que no comprenden en absoluto el infinito? No, hay muchos niveles de comprensión, ¿vale? Entonces, cuanto más contamos las cosas como docentes y ante dudas a veces muy absurdas del estudiantado, a veces más no tan absurdas, nosotros llegamos siempre a un nivel más profundo de comprensión. Siempre hay una capa de comprensión de los conceptos que podemos desbloquear, ¿vale? Entonces no pienses que ya has comprendido todo porque me puedo apostar que no, ¿vale? Entonces eso significa que no, que porque no lo comprendas, o sea, porque haya más profundidad para comprender, significa que tú no puedes dar clases de eso. Obviamente sí, ¿sabes? Para estos niveles no se necesita mayor nivel de comprensión. Esto es para mejorar tu didáctica, tener tú la foto completa. Vale, vamos a ver ese conocimiento base. ¿Qué debe saber un profesor para ser buen profesor según Schulman? Debe conocer el contenido, ¿vale? Obvio, ¿no? Vamos a enfocarnos en las matemáticas. Debemos saber matemáticas, ¿sí? Ok, pero te voy a plantear algo. Tú estudiaste matemáticas, hiciste lo que hicieses, esa especialización, ese grado en matemáticas, esa ingeniería que tenía tope de matemáticas, cualquier carrera o esto que estudiáis que acá no está, que es la especialización en matemáticas, que eso no sé cómo se llama, pero nosotros no lo tenemos. Em, Creo que es como un magisterio con especialización en matemáticas, cosas así. Entonces, estás formado en matemáticas, ¿vale? Y tú tenías compañeros en clase que actualmente están trabajando en un banco, están trabajando en una empresa privada, no son docentes de matemáticas, ¿sí? Si yo os pongo a ambos la derivada de x cubo y os pongo la resolución de un estudiante que ha dicho que la derivada de x cubo es 2x. Ambos me podéis decir que está mal, porque ambos estudiasteis matemáticas. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene que haber entre tú y el que se fue a trabajar al banco? La diferencia que debe haber entre tú y el que se fue a trabajar al banco es la gestión de ese error. ¿Cómo prevenir ese error? ¿Cómo subsanar ese error? ¿Qué reflexión hay que hacer tras el error?
¿vale? Ambos podéis tacharlo y poner mal, pero eso en su caso estará ok porque no es profesor de matemáticas, en el tuyo estará terrible. Que de ese error tú solo saques un tachón y un mal. Para eso no se hace falta ser docente, ¿vale? Entonces, conocimiento del contenido, ¿lo tenéis ambos? ¿Estudiasteis matemáticas ambos? Tenéis el mismo conocimiento del contenido. Es necesario, pero no suficiente. Conocimiento didáctico, conocer metodologías didácticas, principios generales de gestión de aula, organización de aula, técnicas didácticas. Hablaremos bastante para que sepamos diferenciar bien entre lo que es una dinámica, una técnica de aula y lo que es una metodología. No es objetivo de esta asignatura, lo veis en otras, pero para mí es importante que lo sepáis diferenciar y de cara a vuestro trabajo final de máster es muy importante. Entonces saldrá a colación. Entonces, vale, estas dos cosas son las que os dije, que por sí solas no son suficientes, ¿vale? Entonces, Schulman identificó que también hay que conocer el currículo. Tú tienes que saber de dónde vienen tus estudiantes y a dónde van, ¿vale? Es que conocer materiales, objetivos, cómo elaborar objetivos didácticos, cómo evaluar, conocer distintos instrumentos de evaluación, saber que la evaluación y los objetivos tienen que ir de la mano, que nada que no se evalúe existe, pero porque evaluar es calificar. No, 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 no. Evaluar, y esto es muy importante porque os lo voy a exigir en el examen, os lo voy a exigir en cada entrega de actividad, que os lo van a exigir en vuestro trabajo final de máster. Evaluar siempre tiene que ser en un triple eje. ¿Cómo es eso? Tú tienes que evaluar porque sí, evidentemente hay que jugar al juego y hay que calificar a nuestros estudiantes, pero sobre todo tú tienes que evaluar porque tú te planteas unos objetivos siempre que diseñas una actividad, etcétera, objetivos, trabajar los límites, trabajar la derivada, ¿vale? Y tú tienes que saber si has alcanzado esos objetivos. Y eso nunca lo puedes saber si no metes el tenedor para ver si tu bizcocho está hecho, es decir, si no evalúas. Entonces, tú tienes que evaluar, mm, ¿vale? Al estudiante para ver si has llegado a donde tú lo querías llegar, pero también tienes que evaluar tu propuesta. O sea, que el estudiante te dé retroalimentación, feedback. ¿Le ha parecido, le ha gustado? ¿Le ha gustado la propuesta? ¿Cree que ha aprendido? ¿Le ha gustado la propuesta? ¿Le ha gustado como tú como docente la has implementado? Porque a lo mejor la idea era brutal, pero tú la has destrozado. Necesitamos saberlo. Y también tú contigo. Tú tienes que autoevaluarte en base a ese feedback, retroalimentación del estudiante y a esos, a ese test de contenidos, a ese test me refiero como lo hayas hecho, pero a saber si han llegado a puerto, ¿vale? ¿Vale? Porque a lo mejor los estudiantes te dicen, la propuesta ha sido la leche, me ha encantado, pero no han aprendido nada. Entonces, con toda esa información, tú debes autoevaluar tu propuesta. Esa es la triple evaluación del estudiante, del docente y la propuesta por parte del estudiante, y tú con toda esta info autoevalúas tu propuesta, reflexionas y vuelves. Bueno, pues todo eso tú tienes que saber hacerlo como docente. Entonces, tú tienes que saber de dónde vienen tus estudiantes y a dónde los mandas, conocer el currículo. También tienes que, y está en verde, porque es lo más importante. Está muy bien que sepas contenido, que sepas matemáticas, está muy bien que sepas metodologías innovadoras, todo eso. Pero ahora bien, ¿sabes qué metodología, qué técnica, qué tal es la idónea para contar tal contenido? Conocimiento didáctico del contenido. Ahí es donde de verdad se sabe si eres un buen docente. Entonces, eso era la, el gran error, la gran laguna de medición que había antiguamente. Se te examinaba de contenido, se te examinaba de didáctica, pero no se te examinaba de didáctica el contenido. ¿Cuál es la mejor metodología para contar esto? ¿Pero hay una mejor metodología para contar algo? Depende. ¿A quién? Entonces, es muy importante que sepas a quién se lo estás contando. Siguiente punto, conocimiento de los alumnos y sus características. Necesitamos saber con pleno detalle el contexto socioeconómico. Como me decía el compañero Omar, es que yo trabajo en una aula rural donde el nivel, el familiar, el apoyo
no es porque no quieran, es que no saben, no tienen formación, no pueden dar un mayor respaldo porque no lo disponen. ¿Vale? Es muy importante saber nuestro contexto socioeconómico, el ritmo de aprendizaje de nuestros estudiantes, necesidades educativas, desarrollo psicológico, intereses, porque es que hay que motivar, ¿vale? Entonces, habrá siempre en tus exámenes un encabezado donde te daremos el contexto de tu aula y veremos cómo afrontarlo. ¿Vale? Es muy importante saber si tu grupo es homogéneo en cuanto a nivel de matemáticas o es heterogéneo. ¿De qué medios dispones en el aula? Porque, claro, la vida con recursos TIC, recursos tecnológicos, es mucho más sencilla, pero es que no siempre disponemos de ellos. Conocimiento del contexto educativo. Es muy importante saber cuáles son los valores de tu centro, el entorno social y cultural, ¿vale? Entonces, qué filosofía tiene el centro en cuanto a la gestión de conflictos, por ejemplo? Si tu centro es salto al siguiente, conocimientos de la finalidad de la educación, ¿qué valores transmite? Por ejemplo, nos hablaba también em, Harold nos hablaba de que su centro no va por niveles como estándar, como en la mayoría de los centros, sino va por destrezas, competencias del estudiante. Conforme va desbloqueando sus destrezas, va avanzando en tales y a lo mejor en otras va más lento y sí, es muy fuerte. Entonces, es muy distinto ese centro a un centro estándar o a un centro que pues prima la naturaleza, a un centro súper religioso, etcétera, etcétera. Tenemos como docentes que saber todo eso. ¿Vale? Pues estas son los 7 conocimientos que identifica Schulman, que tiene que conocer el profesor. Y es muy importante que, vale, Mar, está genial. En la teoría está genial, pero ¿cómo quieres que conozca a mis estudiantes y su entorno y sus intereses y sus rollos si tengo que atender a 3 grupos de 40 alumnos? ¿Cómo quieres que haga o sea, que tenga todo esto en cuenta, que sea además cree recursos innovadores, que no sé qué, que investigue para hacer una buena innovación? ¿Cómo quieres? No me da la vida. Yo lo sé. Es uno de los grandes desafíos del sistema educativo, porque nos- las clases están plagadas de estudiantes, porque no nos forman adecuadamente para ello, porque, etcétera, etcétera. Haz lo que puedas. No, ¿qué te puedo decir? Haz lo que puedas y te haga sentir bien, ¿vale? Yo, cada generación, no os puedo decir, trabajo en 6 universidades. em, Además tengo una empresa con mi hermana. El punto es lo de las 6 universidades. Al año yo considero que consumo personas, porque al año voy a ir por cuatrimestres. El cuatrimestre pasado habré tenido 2.000 alumnos o más. Sí, los he tenido. Entonces, ¿conozco a los 2.000? No. Por suerte o por desgracia, hay muchos másteres que doy que son así y que si ahora mismo tengo 100 alumnos, pues en clase tengo 13. Pues menos mal, ¿vale? Pero en mis clases presenciales de ingeniería los conozco a todos y conozco cosas personales de ellos. Entonces, ¿a base de qué? Mis compañeros ni se aprenden los nombres, les da igual. Para mí, no, es muy importante. Entonces, yo las primeras semanas del curso, cuando llego a mi casa muerta, me pongo las fotos del campus, que son terribles, no les representan, y estoy con el nombre y los apellidos, con el nombre y los apellidos, y luego en clase siempre tengo todo activado. Me es muy importante que ellos hablen y saber cuál es la circunstancia de su casa, saber cuál es su respaldo, saber todo. Por ejemplo, en mi universidad es una universidad privada donde trabajo ahora mismo en Madrid, más tiempo presencial en ingeniería. Se me juntan dos coyunturas. Es una universidad muy cara. Entonces yo tengo alumnos
que tienen mucho dinero sus familias, su situación, pueden pagarse clases de apoyo, tienen su ordenador, tal, y luego tengo alumnos becados. Pero claro, nos llevan una etiqueta y yo no quiero dejar, no tengo por qué hacer esa diferenciación. Sin embargo, para mí es importante saber el que puede tener un mayor respaldo que el que no. Entonces, hago mi labores de investigación. Quiero saber cuál es la situación real de cada uno, porque allí todos son iguales, pero la realidad es que tienen contextos muy distintos. Los que están becados te vas enterando y muchos tienen unas vidas detrás muy ásperas, ¿vale? Entonces yo necesito saber todo eso. Vale, ¿visto hasta aquí? Todo está muy claro, profe. Vale, Sí, perfecto, profesora. Perfecto. pues entonces, ya sabemos, hemos identificado cuáles son estas 7 conocimientos que se llama conocimiento, fundamentos, conocimiento base y que debemos conocer. Pero, ¿cómo nos formamos en eso? Pues tu formación académica te ha dado mucha base sobre tu contenido, evidentemente. Además, tenemos que buscar bibliografía especializada, ¿vale? Cursos para actualizarte, que te ofrezcan tus centros donde trabajes, pero ahora no hay excusa para nadie porque hay muchos recursos gratuitos para seguir formándote. De hecho, hay una iniciativa brutal de las mejores universidades del mundo y de no las mejores, pero las mejores universidades del mundo también están dando formaciones gratuitas en sus universidades.x, que significa online. Entonces, Harvard, Columbia, Oxford, Cambridge, Stanford, el MIT, la que te dé la gana, ¿vale? Está ofreciendo estas formaciones y hay formación específica para docentes. Yo me he hecho un montón. Cuando tengas tiempo, te invito. En lo que te quiero decir, te dan tu certificado, es que actualmente tenemos al acceso a un montón de información que está tan bien trabajada con vídeos de YouTube, etcétera, etcétera. Y el seguimiento es tan brutal. En esas formaciones tienes hasta un foro donde te resuelven dudas. Entonces, no hay excusa. El único motivo es la falta de tiempo y soy plenamente consciente. Miraos, para hacer este máster tenéis que estar sin dormir. Yo me reitero en que os admiro, aunque también yo no he dormido cuando me ha tocado a mí. De hecho, ahora mismo me estoy matriculando de otro máster, o sea que yo voy a acabar el curso como vosotros sin dormir. Sigamos. Entonces, literatura especializada, tu formación académica, materiales didácticos que podemos encontrar por ahí y del centro, pues todo lo que el centro te pueda aportar, su programación didáctica, el currículo de la asignatura, organización del departamento y del centro, normativa educativa del momento que tenga tu país y por último, la sabiduría adquirida por la práctica, lo que os decía antes. Yo ya soy docente desde 2007, son muchos años. Eso significa que tengo mucha práctica, pero no tengo práctica en todo. Por ejemplo, este año me estrené el cuatrimestre pasado como profesora, o sea, formo a docentes como vosotros, docentes ya, pero en vez de didáctica en las matemáticas, en didáctica de programación y robótica educativa para todos los niveles, desde infantil hasta bachiller. Es meter el construccionismo, que no es el constructivismo. Constructivismo es construimos interactuando con el entorno, Piaget, Vygotsky, y está el construccionismo de Papert que dice que aprendemos construyendo. Entonces ahí están pues, los robots, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿sé robótica? Sí. ¿Sé programación? Sí. ¿Sé didáctica? Bastante. ¿Sabía didáctica de robótica educativa? Pues me hice un máster. Pero, claro, me falta experiencia. Entonces, lo que hice, no puedo hacer, si no tengo experiencia, no la tengo. Todos vamos a pasar por ahí. Pero lo que hice fue verme muchas experiencias docentes de aula que se graban y están en YouTube.
en TikTok, etcétera, etcétera, vídeos. Y veía pues cómo afrontaban las clases. Entonces, yo me quedaba con lo que me resuena en mi estilo. Es decir, tú no tienes por qué dar las clases como otro, pero había cosas que decía, como yo digo, lo compro, me lo llevo para mí. Otras pues no me las llevo, no porque no sean buenas, sino porque no son mi estilo. Bueno, entonces, y así he ido cogiendo experiencia de terceros, ¿vale? Luego ya he dado el primer cuatrimestre y ha estado todo súper ok. Pero no tenía experiencia y la busqué la de otros. Pues inténtalo. Y al final el tiempo me dará la experiencia, ¿no? Como la tengo en otras tantas ciencias. Y vamos por último, con esto cierro las clases, ¿vale? Esta clase sí que os la podéis apuntar como ya de asistencia, ya tendréis la primera porque esta clase ya es de contenido. Entonces, comprensión sería la primera fase de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que comprender críticamente el contenido que se va a enseñar, relacionar estos contenidos con otros contenidos de la misma materia, incluso con otras materias. Eso es conexión. Y comprender los objetivos educativos. Esto significa, antes lo habéis dicho y os lo juro que el corazón se me ha llenado. ¿Por qué? Porque por las reglas del juego, de que nosotros, vale, Jair, feliz día. Por las reglas del juego de que nosotros tenemos que mandar a nuestros estudiantes a unos exámenes certificadores, ¿no? Para que pasen a otro nivel, todo eso, todas las pruebas de conocimiento que nos mandan. Ponemos tanto el foco en esos exámenes, en esas pruebas que les van a hacer, porque evidentemente, como yo os digo de vosotros, yo os tengo que mandar ese examen, os tengo que preparar, que muchas veces olvidamos el contexto. Ponemos, llegamos a clase y les enseñamos funciones y decimos voy a enseñaros funciones parabólicas, f de x igual a x cuadrado más 2x más 3. A mí me haces eso en cualquiera de las actividades del tema o en el examen y tienes un 0. O sea, si no hay contexto, no hay aprendizaje significativo. Y esta es la primera regla que establezco desde ya. Ni un mal ejemplo me puedes formular sin un contexto. Mar, es que era para que aprendan a sustituir valores. Que no hay ejemplos sin contexto. Que en las matemáticas tienen que dejar de ser un sudoku. ¿Vale? Es decir, f de x igual a no sé qué, sustituye valores, ¿Qué? No te dejo. No tuviese matriculado este máster. Entonces, al menos en esta asignatura, si me pones un triste ejemplo sin contexto, tienes un 0. Y el que avisa no es traidor. Y como lo voy a decir cada día 15 veces, no dirás que no te avise. ¿Vale? Entonces, nosotros habéis dicho, que ha sido lo que me ha llenado el corazón, habéis dicho, es que yo quiero, creo que ha sido Carlos Andrés, me ha dicho, quiero ayudarles a prepararlos para la vida. Pues es que ese es nuestro objetivo, hasta la secundaria por lo menos, es darles las competencias para que ellos puedan desenvolverse en la vida. Entonces no podemos perder el foco. Por eso es tan importante el contexto. Ellos tienen que entender que estas matemáticas no son sudokus, ¿vale? Sino es una herramienta, es el lenguaje de la vida, es una herramienta para interpretar los fenómenos que nos rodean, ¿vale? Si os quieren ser grandes empresarios, tendrán que saber modelizar, representar por lo menos la función de beneficios y costes, porque si no, o sea, de ingresos y costes para poder sacar los beneficios y optimizarlos, ¿vale? Mínimo, ¿vale? Porque creo que ningún estudiante te va a decir que quiere ser pobre de por vida. Entonces, hay que trasladarle que las matemáticas es el lenguaje de poder entender cualquier fenómeno que nos rodee. Vale, pues una comprensión profunda de los contenidos, luego una transformación de ese contenido. A ver, chicos, si transmito esto bien. Están las matemáticas. Las matemáticas existen en el universo.
¿no? Están las tablas astronómicas, las matemáticas están en todas partes. La medición del tiempo de cualquier magnitud, todo es matemáticas. Bien, luego hay un montón de neurocientíficos, pedagogos, didactas, matemáticos, que han decidido, en base a estudios profundos, qué matemática se debe enseñar en las escuelas e institutos y qué matemática se debe enseñar en cada nivel, acorde a la madurez de los estudiantes promedio. ¿Vale? Entonces, esa es la matemática que hay que enseñar. ¿Vale? O sea, están todas las matemáticas, pero no todas las matemáticas se enseñan en el instituto, obvio, ¿no? Ni incluso en la universidad. Vale. Entonces, dentro de las matemáticas que hay que enseñar, tú te van a dar la de tu currículo, la de tu asignatura, y tú, para niños de 13 años, por ejemplo, y tú tienes que convertir esas matemáticas en objetos de enseñanza. ¿Eso qué significa? Vale, tú tienes que contar las funciones. Ok, funciones lineales. Ok, pero ¿cómo las vas a contar? ¿Qué actividades? ¿Con qué metodología? ¿Qué organización de aula? ¿Qué actividades vas a elegir? ¿No? ¿Qué ejemplos vas a poner? Mirad, dificultad de aprendizaje, responsabilidad del profesor. Siempre que abordamos las funciones, empezamos dibujando funciones continuas en la pizarra, funciones continuas, funciones continuas. Así que el estudiante, en su caja del cerebro de funciones, que ya os enseñaré cómo se llama esa caja del cerebro, que mete funciones continuas. Más adelante llega un profesor y le dice que hay funciones discontinuas o a trozos. Eso no está en su caja. Para el estudiante, las funciones son continuas. Y tú les cuentas ahora las funciones discontinuas, pero no le encaja en su caja. Pega ahí raramente, no acomoda la nueva información. ¿Vale? Eso es un obstáculo de aprendizaje que hemos creado nosotros. Se dice, y lo veremos en el tema 4, que el profesor es el responsable fundamental de dos cosas. Una, meter dificultades de aprendizaje y a la vez que las mete es el único que las puede subsanar. ¿Vale? Típica dificultad de aprendizaje que crean profesores de cursos inferiores. ¿Vale? Y ahí activamos a Inés. No, solo o sea, la raíz de un número negativo no existe. ¿Cómo que no existe? Dile que todavía no podemos verlo, aún es para más grandes, que se da más adelante. No le digas que no existe, porque luego va a llegar el profesor a decirle la raíz del número negativo existe y le has creado un obstáculo de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, ojo con estas cosas. A partir de ahora, siempre que dibujes una función, dibuja una continua y una discontinua al lado, por favor. ¿Vale? Entonces, esa transformación que hacemos de los objetos, de los conocimientos que hay que enseñar a los objetos de enseñanza, ¿en qué consiste? Pues en hacer una buena preparación de los materiales, analizar el currículo, de dónde te vienen, a dónde los tienes que lanzar, es decir, dejarlos preparados para lo que van a contar a continuación, ¿vale? Representaciones diferentes, tú vas a tener estudiantes que sean más visuales, estudiantes que sean más auditivos, estudiantes que sean más pratonósicos o kinestésicos, es decir, que sean más de manipulaciones y movimientos. Entonces tienes que barrer a todos tus estudiantes, porque incluso quizás alguno de tus estudiantes tiene una discalculia, no comprende igual cuando se lo enuncias de forma oral a cuando se lo das gráfico o cuando se lo das manipulativo. Entonces barre a toda tu diversidad del aula con distintas representaciones, ¿vale? Siguiendo con el ejemplo de las funciones, ¿cuántos alumnos saben pasar datos de la tabla al gráfico, pero no del gráfico a la tabla? Pues hasta que el estudiante no transite entre las distintas representaciones de una función algebraica, tabular, gráfica, etcétera, con soltura, no domina las funciones. Luego selecciona qué metodología didáctica es la más adecuada en función del contenido y de tus estudiantes, de su contexto y de su realidad. Y luego adapta tanto el contenido como la metodología a esos estudiantes. ¿Vale? Porque a lo mejor tú a priori seleccionaste una metodología porque creías que era la más adecuada, pero luego conforme la fuiste desarrollando, no se adaptaba tan bien a tus estudiantes reales, a los que tienes ahora mismo con lo que actualmente sabes. Porque quizás a ti te dieron un diagnóstico del aula y
no es tan real como tú creíste, porque hay muchas cosas que no están diagnosticadas, o de repente te mandaron a mitad de curso un estudiante de intercambio, o yo qué sé, ¿vale? Nos toca adaptar, no pasa nada, siempre tienes que tener una holgura. Nosotros somos profesores COVID, la mayoría me habéis dicho entre 8 y 10 años de experiencia. Bueno, estaba la compañera con un año, pero a lo mejor quizás fue en el COVID, no sé que la mayoría somos docentes COVID, hemos bailado el COVID. ¿Qué significa? Que unas clases que íbamos a dar presencial, de repente tuvimos que darlas online o no darlas o a saber qué. Entonces ya hemos bailado rock and roll, ¿vale? Entonces siempre nos va a tocar que bregar con algún tipo de adaptación. Y por último, ya una vez que hemos comprendido, transformado, ya estamos listos para, habiendo seleccionado todas esas cosas, enseñarlo. Y ahí es donde ejecutamos esa organización del aula, por grupos, por parejas, mirando al encerado, cómo van a participar, qué rol adquieres tú como docente. ¿Eres un profesor tradicional o eres un facilitador? Veremos qué es ese concepto de facilitador de Vygotsky, pero creo que después sonar lo veréis en otras materias, ese desarrollo próximo, etcétera, etcétera, ese andamio. Os enseñaré porque yo os invitaré vehementemente a que seáis facilitadores. Vale, pues una vez que hemos enseñado con esa transformación, tenemos que evaluar en ese triple eje del que os hablé y reflexionar sobre hemos conseguido los objetivos que nos marcamos, el alumnado está motivado, qué feedback te ha dado, le ha gustado, Eh, etcétera, etcétera. Sé crítico con tu propuesta y vuelve a comprender, ¿vale? Volvemos a empezar el ciclo. Pues estas son las ideas de Schulman. ¿Os han gustado? ¿Las hemos comprendido bien? ¿Estáis de acuerdo? Sí, profesora, muy completa la clase, y aparte muy próxima a la realidad. Yo creo que esto sí es un poco real. Vale. ¿Queréis añadir algo? ¿Pensáis que hay algún conocimiento que a Sulman se le quedó sin barrer? O sea, no abarcó. Vale, pues estas ideas las cogieron otros autores, lo veremos la semana que viene, y crearon unos modelos que va a ser muy interesante que entendamos. Entonces, el próximo día, en la siguiente sesión, vamos a coger estas ideas e intentar aplicarlas como estos dos grupos de autores propusieron en torno a las matemáticas. Vamos a intentar llevarlas a cabo aplicándoselas a algún concepto para bajarlas, ¿vale? Para bajarlas a nivel aula. ¿Cómo haríamos esto en el aula? ¿Qué dimensiones del conocimiento debo pues identificar, por ejemplo, en torno a las funciones? ¿Vale? Y así ya vamos armándonos la cabeza y cuando tú tengas que abordar un contenido nuevo, como a mí he pasado este año con la robótica y programación, con la didáctica de robótica, yo que desglosé en mi cabeza que tenía que dominar, ¿vale? Entonces vamos a intentar desglosarlo para los contenidos de examen, que son los contenidos que a vosotros os preocupan, que son estos contenidos más avanzados como funciones límite, derivada e infinito. También vamos a tocar algún otro concepto que a veces preguntan algunos compañeros en el examen, tipo sucesiones y polinomios, ¿vale? Pues si no tenéis dudas, por mi parte la clase hasta aquí. Yo creo que más que duda es como ya empezar. Yo me quedo como con la Aquí, intriga, ¿no? Con ganas, ¿sí? ¿sí? Como con ganas de empezar y más que todo, lastimosamente, nos estamos, esta clase es virtual. Si fuera sido presencial, fuera sido más enriquecedora porque lo veo más a la práctica. Y yo siento que Claro. en la práctica volamos. De todas maneras, va a ser muy práctica. Es que ahora mismo no teníamos como nada sobre lo que construir. Ahora creo que en esta introducción ya he puesto un poco el lenguaje, ¿no? Para que todos hablemos como el mismo idioma. He sentado como ese lenguaje. Entonces, la siguiente clase creo que entre todos, con el lenguaje, ¿vale?
porque estas cosas en realidad vosotros ya las sabéis. Yo solamente las estoy ordenando y alguna vez os la completaré, ¿no? Hay cosas que tenemos la intuición, pero no tenemos como las palabras. Entonces, por eso yo estoy poniendo como el lenguaje y a partir de la siguiente sesión ya podemos todos hablar el lenguaje y aplicarlo, ¿no? Entonces, esta es como la clase más teoriquilla, pero intento contarla un poco como un cuento, ¿no? Y ya sí podemos aplicar el lenguaje a, venga, ¿cómo haríamos, chicos, con lo que sabemos ahora? ¿Cómo haríamos las funciones? ¿Qué transformación haríamos? ¿Qué ejemplos elegiríamos? Tal, ¿vale? Entonces ya todo es más práctico. Aunque es online, es mucho más impersonal, a mí me gusta mucho menos. Pero bueno, si no fuese online no podríais estudiar este máster en UNIR, ¿no? O sea que todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Claro. Pero espero que las siguientes clases todos hablemos mucho más, ¿vale? De igual manera, en lo personal, es muy importante, así como nosotros estamos ahorita detrás de la barrera y tú estás de frente, es saberle llegar al estudiante. Y en lo personal siento que te entiendo súper bien todo lo que estás diciendo. A Qué partir bien. de comprender, relacionar y la parte de los objetivos, vuelvo y te repito, vulgarmente voy a decir algo, algo coloquial de acá de la región donde yo estoy, esperando pues el candeleo, que inicie ya la sesión para ver, lo aplicamos y lo llevamos Eso es directamente. muy, muy bueno, sí, porque que te lo puedas llevar, lo que yo digo, me lo llevo. Sí, yo en cuanto aprendo algo nuevo, estoy deseando eso, llevármelo a la realidad del aula, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que el tema 2 que os suele parecer muy feo y muy difícil al principio, cuando le veis la aplicación de verdad, es de decir y confesar, como tú dices, que yo también soy muy de lenguaje. Yo al principio cuando llegué a la asignatura hace infinito y estaba ese tema 2 yo decía, ¿qué fumada es esto? ¿Esto para qué? Y cuando empecé a aplicarlo, eh, entonces espero que el tema 2 os abra un montón la mente. Pero bueno, vamos poco a poco, no podemos, Roma no se construyó en un día. Venga, chicos, pues me ha encantado conoceros, espero ir conociéndoos más, espero que podáis venir a las clases, la verdad, porque se hace mucho más ameno cuando interactuamos todos. Y nada, espero no decepcionar. Ok, muchas gracias, que tenga un bonito día. De igual manera, Igualmente. tú ya vas avanzando. Acá son las 6:30 de la mañana, entonces queda el resto de día para Ah, por terminar. el café, chicos. Venga, gracias por asistir. Os admiro mucho. Chao, chao. Bueno, muchas gracias, profe. Saluda a la A clase. vosotros. Chao. Gracias, Chao, compañeros. Maritza. Chao. Chao, Inés. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Chao.